Los seres humanos realizar nuestras planificaciones, establecer nuestros propósitos, nuestras metas. Una investigación de la Universidad de Scranton de Pensilvania y el Instituto de Investigación Statistics Prime establece de que el 8% de las personas que se establecen propuestas, metas, sueños, logra cumplirlos. El resto no logra realizarlos. Esto quiere decir de que 4 de 3 personas logran concretar, materializar los sueños que se han propuesto en un año. Además de esta información relevante, importante, señala también esta investigación de que el 25% de las personas que se plantean propósitos, sueños y metas los abandona en la primera semana. Y el otro 55% lo realiza en el primer mes. Este dato nos revela de que muchos de nosotros nos planteamos sueños, propósitos, metas en un año y terminamos en una gran proporción abandonándolo en la primera semana y en el primer mes. Ahora, analicemos por qué es importante los sueños y los propósitos. Señores estudiantes, los sueños están ocultos en la oscuridad y cuando nacen, generalmente nacen con deficiencias y dificultades. Pero cuando nosotros tengamos un sueño, un propósito, tenemos que tener el coraje y la valentía de acompañarlos. Los sueños y los propósitos son como las plantas. Necesitan que les proporcionemos el sol, necesitan que los podemos, necesitan que los reguemos para hacerlos crecer y finalmente obtener y hacer realidad este sueño y propósito. Pero como ustedes bien saben, realizar nuestros sueños y nuestros propósitos no es fácil. Nada es fácil en la vida. Escucharemos voces que nos critican, que murmuran, que cuestionan, que insultan probablemente. De aquellas personas que tienen sueños de plástico y propósitos de papel. Los verdaderos soñadores sueñan de día, pero los conformistas son aquellas personas que sueñan de noche. Los soñadores son aquellas personas que diariamente están revisando su información, sus cuadernos, revisan libros, información que puedan mejorar su trabajo, que puedan permitirle estar delante de los demás. Ellos son sujetos extraordinarios porque, como bien sabemos, ellos hacen más de lo debido, más de sus responsabilidades y obligaciones, revisando la información. Pero yo me he dado cuenta de que hay muchos estudiantes como ustedes que sueñan de día, revisando información, preguntando al profesor, analizando, consultando, levantando la mano para poder aclarar una duda, un cuestionamiento, una pregunta que ustedes tengan. Hay personas que son conformistas, que estas personas solamente viven soñando. En la primera oportunidad que encuentren el miedo, seguramente saldrán despavoridos. Y otras personas que son los soñadores, como ustedes, que cuando tengan miedo, se pararán y se levantarán una y otra vez para volver a hacerlo. Y para lograr que lo que ustedes se han propuesto se haga realidad. Pero quiero decirles algo. Hay sueños, propósitos, ideales, especialmente para ustedes. Estos sueños algún día van a tocar su puerta. Y cuando toquen su puerta, no dejen pasarlos. Porque ¿saben qué? Sin agallas no hay éxito. Pero si por alguna razón de la vida estos sueños no logran tocar su puerta y no logran favorecerlos a ustedes, recuerden, ustedes pueden imaginarlos y con su potente e increíble imaginación pueden luchar para hacerlos realidad. ¿Y cuándo se van a dar cuenta ustedes que están preparados para soñar y para hacer realidad estos sueños? Desde el primer momento en que dejen de echar la culpa a las circunstancias o a las personas. Desde ese momento, ustedes estarán preparados para creer. ¿Y creer en qué? En sus sueños. ¿Sí? Ese es el mensaje que quiero traerles a ustedes esta mañana y espero que les sirva. Lo tomen en cuenta. Gracias. Un aplauso.